Los funcionarios de los distintos niveles de gobierno siguen siendo algunos de los principales agresores de la prensa y de los activistas en Sinaloa, de acuerdo con un informe publicado recientemente por el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Amenazas, descalificación de su labor como periodistas, robo de su equipo de trabajo, atentados contra las instalaciones de los medios y lesiones son los tipos de agresiones que más se cometen contra los representantes de la prensa. El informe no presenta con nombre y apellidos a los funcionarios agresores, pero Artículo 19 ha documentado cómo esos ataques contra reporteros y medios los encabeza el propio gobernador Rubén Rocha Moya en sus conferencias semaneras. Para determinar la situación en la que se encuentra cada municipio, se recopiló información a través de las solicitudes de medidas de protección presentadas ante el instituto por parte de las víctimas. También acudieron al monitoreo de redes sociales y medios de información, datos requeridos a autoridades públicas y organismos y por medio de visitas a los municipios. De la información se desprende que los municipios de Culiacán, Ahome y Mazatlán se encuentran en un nivel de riesgo muy alto, por acumular el mayor número de denuncias por agresiones a periodistas y activistas, en tanto que el municipio de Guasave se encuentra en un nivel de riesgo bajo y el resto de los municipios muy bajo. Entre el 3 de agosto de 2022 y el 19 de marzo de 2024, el instituto documentó un total de 110 casos de agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos. De ese total, 67 fueron agresiones o ataques contra defensores de los derechos humanos, 3 fueron dirigidos a la infraestructura de medios de comunicación y 40 dirigidos directamente contra periodistas. Del total de agresiones documentadas, 74 fueron cometidas contra periodistas o activistas hombres y 67 contra periodistas o activistas mujeres. El mayor número de agresiones fue por amenazas con 83 casos denunciados o documentados, seguido de descalificación a la labor del periodista con 14 casos y descalificación a la labor del defensor de derechos humanos con 8 casos. Le siguen obstaculización a la labor periodística con 8 casos y obstaculización a la labor de defensa de derechos humanos con 5 casos reportados. Otro tipo de agresión documentada es la sustracción de equipo de trabajo con 7 casos reportados, ataque cibernético con 4 casos, lesiones contra las personas periodistas o defensoras de derechos humanos con 4 casos. También se reportaron 2 casos de privación ilegal de la libertad contra periodistas o activistas, así como 2 casos en los que el inmueble donde se ubica el medio de comunicación fue dañado, 2 casos más en los que el periodista fue censurado y un caso documentado de violencia digital. Asimismo, se reportó una amenaza contra una reportera en razón de género, un ataque con arma de fuego y el homicidio contra un periodista, Luis Enrique Ramírez, asesinado en Culiacán en mayo de 2022, cuyo autor intelectual sigue prófugo. Quienes cometen las agresiones contra la prensa, de acuerdo con el reporte del instituto, en primer lugar, se ubican particulares presuntamente vinculados con actividades criminales, con 61 casos documentados. Le siguen los servidores públicos de primer nivel, es decir, el gobernador Rubén Rocha Moya, además de diputados y jefes de secretarías o dependencias de gobierno, con 18 casos documentados. Luego están los servidores públicos estatales con 14 casos, los servidores públicos armados con 6 casos y los servidores públicos municipales con 6 casos más. Del total de agresiones, 79 se registraron en Culiacán, 22 en Mazatlán, 21 en Ahome, 7 en Guasave, 4 en Nabolato, 1 en Elota y una más en El Fuerte. Las denuncias de las víctimas fueron presentadas ante el instituto en su mayoría, pero también ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa y en redes sociales como Facebook y X antes Twitter. El informe no indica si los funcionarios han recibido algún tipo de sanción, si se encuentran denunciados penalmente ante la Fiscalía o si ofrecieron alguna compensación por los daños causados a las víctimas.